azalaren isolamendua izango dugu izpide. Nafarroan egia esan oso ekimen polita, oso ekimen ederra da Aizlanat elkartearena. Bueno, esan diet izlari eiteko propaganda, baina pixka bat eta ez oso ozen. Esaten nuen ez oso ekimen polita da Aizlanat elkartearena, egunkari zaharrak hartu eta etxeetan injektatuko den isolamendu termiko bikaina lortzen baitute. Horretaz hariko zaigu, Angel Arrandigoien, hemendik hasita erdian dagoen jaun hau, eta berak azalduko digu nola areagotu genezakeen etxearen isolamendua eta arekin batera dijoana eta oso importantea dena konforta. Bueno, vamos a hablar del aislamiento de las viviendas. Vamos a hablar de que una vivienda mal aislada consume mucha energía y además se vive con una mala calidad, o lo que llamaríamos un deficiente confort. ¿Y cuáles son los consejos que vais a dar a la gente? Pues mira, el primer consejo es que como la energía cada vez es más cara, pues lo que tenemos que conseguir es ahorrar energía, y la energía más barata es la que no se gasta. ¿Y cómo no se gasta? Si se aísla bien. Y bueno, ¿de dónde ha salido toda esta idea de venir a tu casa? Bueno, nos llaman habitualmente porque somos la única fábrica en el Estado español que fabricamos un aislante muy especial. Los aislamientos sirven todos, pero un aislante muy especial es un aislante reciclado que, partiendo del papel de periódico que hemos leído el día anterior, al día siguiente lo hemos convertido nosotros en un aislamiento. ¿Y quiénes más van a estar en esta charla? Pues bueno, estamos hablando de lo que es eficiencia energética, pues calderas y otros elementos que tienen que ver en el consumo energético de la vivienda, ¿no? Aunque nosotros nos centramos en el aislamiento, hay otros componentes muy importantes. Y por último, ¿qué es lo que esperáis de la gente? Pues mira, la gente en sí misma es mucho más razonable que los políticos y que las administraciones. Cuando la persona en su casa, en su piso, ve una deficiencia, nos llama directamente. Esperábamos más de la administración, que la administración orientase a los ciudadanos, pero resulta que los ciudadanos se han adelantado y nos llaman directamente porque sufren las consecuencias de la deficiencia del aislamiento. Todo que les queréis ayudar. Les queremos ayudar y les ayudamos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿Cómo mejorar el aislamiento o puedo mejorar el aislamiento de mi vivienda? Pues hombre, yo haría antes una pregunta, ¿no? Diríamos, ¿qué es mejorar el aislamiento? ¿O dónde concluye? ¿O a dónde queremos ir cuando mejoramos el aislamiento? Queremos ir a dos cosas muy concretas: al ahorro energético, al ahorro de la factura, de la luz, del gas, de lo que tengamos, y otra a la mejora del confort térmico. Muchas veces simplemente no pensamos que el confort térmico es una cosa tan sencilla como que si generamos calor dentro de una vivienda, en lugar de que a las 2 horas se nos haya ido el calor al exterior, pues tarde 10 horas. Eso se llama desfase térmico y eso es calidad. Eso no significa quizás a veces ahorro de la factura de la luz, significa calidad de vida. Por otro lado, evidentemente, como bien ha dicho Lander, las normativas nos están obligando a ponernos dentro de unas letras, como en toda Europa, y lamentablemente nos encontramos con viviendas que están en la última letra de la fila, que es la G. Porque en Europa la F y la G no existen, la tuvieron que poner para España prácticamente, para el Estado español, puesto que hay viviendas que lamentablemente no están aisladas. ¿Cómo podemos mejorar el aislamiento? Que es, a fin de cuentas, a lo que hemos venido a hablar. Pues tenemos como la ropa 3 formas de mejorarlo. O nos ponemos un abrigo por el exterior, es decir, forramos nuestra vivienda por el exterior, o nos ponemos una camiseta térmica por el interior, es decir, nos retranqueamos en nuestra vivienda, creamos una especie de trasdosados con rastreles y creamos unas cámaras, o buscamos que si el sistema constructivo está dentro de unos cánones, dentro de unas décadas de los años 50 en adelante, pues se generaron cámaras en fachadas que están vacías o muy mal aisladas, que han conducido simplemente a porquerías, humedades, condensaciones, y que hoy puede ser, y es en la mayoría de los casos, una solución muy importante para mejorar el componente constructivo de las fachadas, es decir, mejoramos el aislamiento. Por tanto, tenemos 3 formas. Yo he traído aquí como 3 materiales que me gustaría que la gente pueda tocarlos, porque a fin de cuentas es un poquito como
Es un poquito como nos sentimos más directamente, ¿no?, relacionados con los aislamientos. Si nosotros cogemos y somos una comunidad y tenemos un edificio y nos ponemos todos de acuerdo, creo que Lander le he querido entender dentro de verdad de mi escaso. Yo suelo poner un ejemplo en Pamplona y veo edificios con andamios totalmente puestos y yo les llamo a las personas que están haciendo la rehabilitación y les digo, ¿estáis aislando en ese momento? Y me dicen, no. Y les digo, mi perrica en casa, cuando yo le pregunto, me dice, joder, pues ya que tenemos los andamios, vamos a pincharlos fuera, vamos a ver si hay cámara y aislamos. Y no vale nada, o muy poquito. Bueno, me preguntaban unos chicos jóvenes antes de una entrevista y dicen, ¿cómo en el aislamiento los ciudadanos ven esto? Digo, pues mejor que los políticos, se dan cuenta antes. Los políticos tienen que crear normativas y les es muy complicado. Sin embargo, el ciudadano llama por teléfono ante un anuncio, una necesidad, vamos directamente nosotros y le decimos o intentamos resolver el problema del aislamiento. Por centrarnos, un aislamiento exterior depende de la comunidad, depende de que todo el edificio esté de acuerdo en que forremos todo el edificio. Si es una vivienda individual, pues lo podremos hacer nosotros mismos. A veces hay que hacer cosas que en los sistemas constructivos, pilares estructurales, están en el interior de la vivienda y producen condensaciones. No tenemos más remedio que forrarlos por el interior de la vivienda, aunque le quitemos un poquito de espacio a nuestra vivienda. Pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, hay una cámara dentro de la fachada, entre lo que puede ser el conjunto constructivo exterior, pues que puede ser un ladrillo calavista, cualquier cosa, y el tabique interior. Si pinchamos con un taladrito podemos descubrir que hay una cámara dentro y generalmente suele estar vacía o con aislamientos, bueno, pues que en este momento se podría mejorar. Bueno, el sonido se emite por la capacidad de absorción acústica, por no liar, y se determina de 0 a 1. Es decir, un material que tiene una absorción acústica de 1 quiere decir que absorbe la totalidad del sonido. Y el que tiene 0 no absorbe nada del sonido. Y estamos hablando de 0,84 o 0,85. Es un material que tiene una absorción acústica muy interesante, muy importante. La pobreza energética. Sí, parece que en algún medio de comunicación se empieza a hablar de la pobreza energética como un concepto novedoso, cuando ya en Inglaterra, quiero recordar, en los años 80, se realiza y se desarrolla un plan específico para las viviendas, exclusivamente dirigido a aquellas personas cuyos ingresos, cuyo coste energético superaba más del 10% de sus ingresos mensuales. Eso se califica pobreza energética. En España se lleva años. Entonces, cuando estamos hablando de qué es el ciudadano, no sé si hay muchos políticos aquí, pero yo verdaderamente me sorprendo con los políticos porque tengo amigos cercanos en Pamplona y de verdad les digo, mi perrica es más inteligente, más práctica y más directa que vosotros. Estáis discutiendo todo el día y no sois capaces de entender lo esencial. La pobreza energética es algo que está aquí presente, seguramente en alguien. Más de un 10% de su sueldo que se vaya en energía, en costes energéticos. Eso es lamentable. Pero es que hace 30 años que pasó en Inglaterra y los ingleses pusieron un plan. Y aquí, tú has mencionado el IDAE, yo no quiero mencionar, cuando hay organismos cuyo subtítulo debajo de quién financia, no sé qué cosas son, no sé qué empresas, no sé qué lobbies, y no quiero mencionarlo, pero me da pena, verdaderamente pena. Y quiero mencionar eso, la pobreza energética. Estaba hace poco una iglesia, una ermita muy bonita de piedra. Por el interior la piedra estaba limpia, pero estaba muy irregular en lo que son los tabiques interiores y era imposible poner ningún aislamiento que fuera rígido, que fuera en placa, ¿no? Cuando hablamos del interior, rastrelamos a nivel por el interior, dejando quizá espacios irregulares de 4 centímetros arriba y 20 abajo. Una de las técnicas de la celulosa es proyectarlo en húmedo, de manera que la propia celulosa, cuando nosotros éramos niños y el papel de periódico tirábamos con el bolígrafo Bic al techo, a los 2 años volvías y estaba la bolita ahí pegada. La celulosa, por las características del papel periódico, se añade, no obstante, o sea, se pega con algún aditivo y con agua, se queda como una especie de bloque. Entonces, por el interior, en reformas, o en suelos, o en techos, para techos
de granjas, es decir, se puede proyectar en húmedo y se queda pegada, se queda adherida. A eso me refería cuando estábamos hablando a un procedimiento de interior, pues de una rehabilitación, ¿no?